Muy bienvenidos, ¿cómo les va? Una vez más nos encontramos en este día número 29 de Una Vida con Propósito. Comenzando este cuarto propósito, que es que fuimos formados o creados para servir a Dios. En este día 29 vamos a poner por título "Acepta tu asignación" o acepta la función que cada uno de nosotros tenemos, basado en Efesios capítulo 2, verso 10. Lo primero que te voy a decir es que Dios nos ha dejado a la tierra para algo, o nos ha dejado aquí en la tierra para aportar algo. No estamos solamente aquí en la tierra para consumir, para comer, para descansar, para ver el tiempo pasar y no hacer nada. Estamos aquí para aportar algo, y ese es el cuarto propósito que el Señor nos da como sus hijos, que es servir a Dios, ya que fuimos diseñados para servir a Dios. Por eso la Biblia nos da algunos puntos y yo te quiero hablar algunos de ellos. El primero es que fuimos creados para servir a Dios. La Biblia dice que Dios nos ha creado, o que fuimos creados y que fuimos destinados para buenas obras. El día que Dios nos creó, la intención fue siempre que nosotros podamos, de alguna o de cualquier manera, estar sirviendo a Dios, sirviendo a la gente o al prójimo, y cumpliendo así su cuarto propósito. Tenemos una asignación especial, para eso Dios nos dejó aquí en la tierra, si no nos hubiera llevado, y es por eso que fuimos creados para servir. Pero también fuimos salvados para servir. ¿Por qué digo esto? Dice la Biblia que Dios nos salvó para buenas obras. Fuimos salvados para buenas obras. Sabemos que no somos salvos por las buenas obras, sino que fuimos salvos para hacer buenas obras. Desde el día en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ese fue el precio que se pagó, y a través de mi fe yo tomé esa salvación o vida eterna junto con ese, ¿cómo podemos decir? Esa salvación, con esa bendición viene el hecho de poder servir. Lógicamente no servimos a Dios ni por miedo, ni por culpa, ni por obligación. Nadie lo hace de esa manera, y si alguien lo hace de esa manera, lo está haciendo de una manera equivocada. Sino que servimos a Dios por gozo y por una profunda gratitud de todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que entender es que si nosotros amamos a los demás, debemos servirles como el Señor hizo con cada uno de nosotros. Realmente, cuando nos encontramos con un cristiano que no está sirviendo en la iglesia en nada, la primera pregunta que se tendría que hacer es si realmente Dios, querida hermano o querida hermana, si Dios está en tu corazón. Porque es una gran contradicción. Es como decirte que yo soy hincha de Boca, pero soy hincha de Boca, perro, y tengo la camiseta de River puesta. Vos me vas a mirar y me vas a decir, no sé, José, hay algo que no entiendo, algo no concuerda. Hay una contradicción. Bien, cuando una persona te dice que es cristiana y tú le preguntas, ¿y qué estás haciendo en la iglesia? Ah, no, yo no hago nada. Lamentablemente Dios todavía no mora en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra servicio, servidor, se compara con ministro o ministra. Por años hemos pensado que ministros eran los sacerdotes, pastores, clérigos, monjas, etc. Sin embargo, la Biblia asemeja servidor con un ministro. Por ende, cuando nosotros ministramos a la gente, le estamos sirviendo. Si tú sirves a alguien en tu iglesia, en la iglesia donde vas, si tú sirves en lo que sea, estás ministrando, por ende, eres un ministro. Todos fuimos llamados a ser ministros. Algunos de tiempo completo, ahí sí, como los pastores, donde están dedicados todo su tiempo y todo su día a ese trabajo. Y otros bivocacionales. ¿Qué significa? Tengo mi trabajo con el cual yo vivo, me sostengo, me desarrollo, pero a la vez sirvo a Dios. Pero servir a Dios lo hacemos las 24 horas. Todos somos ministros, o fuimos llamados a ser ministros las 24 horas. El servicio es una característica del cristiano. Recordemos cuando Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Dice que ella tenía una fiebre. El Señor oró por ella y ella fue sanada. ¿Qué hizo ella apenas fue sanada? ¿Te acuerdas? Dice la Biblia que se levantó y comenzó a servirle.
Sos sanado para servir a otros, sos salvado para servir a otros, sos bendecido para servir a otros, porque esa es la característica del cristiano. Cuando uno se encuentra con Dios, cuando Dios viene al corazón de uno, si Él fue el gran servidor o el gran siervo, mi corazón se tiene que mover a servir a otros. También fuimos llamados a servir a Dios. Cuando hablamos de llamado, mucha gente dice, no, llamado es llamado a un ministerio, a una misión de pastor, a ir de misionero, a ir de evangelista. Pero no, llamados, todos fuimos llamados a algo, todos, vos, yo, todos fuimos llamados a algo. Bien, el Señor nos llamó a ser servidores. Más allá de que tal vez no vayas a estar vos en una función de tiempo completo, fuiste llamado, y yo fui llamado, para servir a los demás. Cada cristiano es llamado a servir, y un cristiano que no sirve por definición, como recién te dije, es una gran contradicción. La pregunta es, ¿cuánto tiempo de tu vida estás usando o invirtiendo para servir a Dios? Una de las razones para lo cual nosotros necesitamos formar parte de una iglesia es para esto. ¿Dónde desarrollo yo mi ministerio, mi servicio a los demás? En una iglesia. Si no estoy en una iglesia, entonces no estoy sirviendo a nadie. Evidentemente es ahí donde ese servicio que el Señor hizo se comienza a desarrollar. También con la gente que está fuera de la iglesia. Pero uno tiene que servir perteneciendo a una iglesia porque es ahí donde me encamina y donde Dios usa mi vida. Recordemos que fuimos llamados a pertenecer y entonces en la familia de Dios donde desarrollamos nuestro ministerio. De hecho, que tu servicio, lo que Dios te ha dado o lo que Dios te ha puesto en tu vida, la iglesia lo está necesitando desesperadamente. Yo estoy seguro que vos tenés algo que Dios te ha dado, que tu iglesia, si hoy no estás haciendo nada, lo está necesitando con desesperación. Y si lo estás haciendo, sigue adelante porque la iglesia entonces está siendo bendecida. Una de las cosas que tenemos que entender también es que no hay ministerios más importantes que otros. Todos son importantes. De hecho, que vos me estás mirando y los dos órganos más importantes que yo tengo en el cuerpo son el cerebro y el corazón. Ninguno de los dos vos los podés ver, sin embargo son los más importantes. La Biblia dice que los órganos más importantes no se ven. Cuando vos entras a una iglesia o ves servicio, ves gente moverse, todos somos importantes. Porque en el cuerpo de Cristo todos dependemos los unos de los otros. De hecho que hoy te puedo decir algo, hay muchas iglesias que están cerrando, muchas iglesias que están muriendo porque hay gente que tiene dones y no los pone en servicio y esa iglesia sufre y cae. Por eso muchos llegan a la iglesia y se sientan como espectadores esperando ver qué es lo que me van a dar acá o qué me van a recibir en vez de buscar un lugar donde dar y servir. Otra cosa es que Dios te manda a servir. No solamente que somos llamados, sino que Dios te manda a servir. Para los cristianos el servicio no es algo opcional, sino que tiene que ser nuestra característica de vida. Yo soy cristiano, perfecto. Miro tu vida y evidentemente estás sirviendo en el trabajo, en el colegio, en la facultad, en la iglesia, en todos lados. La característica de un cristiano es el servicio. La palabra de Dios dice que Él, que es nuestro Maestro y nuestro Señor, no vino a ser servido, sino a servir. Y por ende las características de quienes lo seguimos tienen que estar. Tengo que ser un servidor. Servir y dar, en resumen, son características del cuarto propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Yo te puedo asegurar que no estás necesitando vos más enseñanza bíblica. Solo la justa y necesaria. A veces la gente dice, ¿cuándo vamos a dar una enseñanza? O ¿cuándo vamos a dar otro estudio? Quiero más estudio de la Biblia. ¿Para qué querés más estudio? ¿O para qué queremos más estudio? Si no estamos poniendo en práctica lo que aprendimos antes. Entonces, estamos siguiendo un aprendizaje que no nos va a llevar a ningún lado. Lo último que los creyentes necesitan son mucho estudio o mucho instituto bíblico. Ya saben más de lo que ponen en práctica. ¿De qué te sirve conocer 10 cosas si estás poniendo en práctica una? Mejor sería conocer 5 y que pongas en práctica 4. ¿Sí? Evidentemente esa es una persona mucho más sabia. Muchas veces buscan iglesias que les sirvan a ellos, ¿no? La gente hoy en día se sienta en la iglesia como si fuera un teatro. Y termina la reunión y dice, pastor, qué lindo lo que habló, qué linda la iglesia. Como diciendo, la función estuvo muy linda, pastor.
Pero yo no hago una función, ni tampoco uno habla o predica para que a vos te guste o no te guste. Lo que uno hace es predicar la palabra de Dios y esa palabra tiene que mover tu corazón solamente a una cosa, a servir y a dar, que es el cuarto propósito de Dios para nuestra vida. Prepárate para la eternidad, porque cuando llegues allá arriba, lo primero que el Señor va a decir es: ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Y a cuántos de mi familia serviste? ¿Y a cuántos le hiciste bien? Yo te hice, te salvé, te llamé y te mandé a vivir una vida de servicio, te va a decir el Señor. Si no lo entendiste, hijo, lamentablemente, la salvación no la vas a perder, pero no va a haber mucha recompensa. Si no estás sirviendo, simplemente estás existiendo, porque la vida se creó para eso, para servir y ministrar. ¿Sí? Vas a dar tu vida por algo. Esto es algo que te quiero decir. Vos la vida que Dios te da, que a Dios me da a mí, la vamos a dar en algo. Para una carrera, para crear una familia, para lo que sea. Muchas veces lo hacemos por cuestiones que son temporales y de la tierra. ¿Están mal? No están mal. Pero no es para eso que Dios te llamó. Por eso es que tu vida a veces se vuelve muy triste, muy amargado, sin propósito. No sabes para dónde ir, porque no es para eso que Dios nos creó. Nada de eso tiene importancia. Nosotros tenemos que entender que Dios nos llamó para servir, para ayudar y para ministrar a otros. Dios usó a personas totalmente insignificantes, llenos de errores, llenos de pecados, incluso algunos que eran como David. David era adúltero y David era asesino. Sin embargo, Dios lo usó. No hay excusa para que vos digas: no creo que Dios me pueda usar. Dios te puede usar, Dios me puede usar y Dios nos puede usar siempre y cuando en nuestro corazón esté el amor por los demás y el poder servir. Vuelvo a repetir, un cristiano que no está sirviendo, un hijo de Dios que no hace nada en su familia de fe, es una gran contradicción. Y de hecho que Dios quiere usar tu vida de la misma manera que usó a muchos y tenemos que dejar de ponerle excusas a Dios. Te mando un besito, te espero mañana en el día 30, seguiremos hablando sobre esto de servir, nuestro ministerio y el cuarto propósito de Dios para nuestra vida. Que Dios te bendiga.